Muy Buenos buenos días, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Saludos a todos los compañeros. Gracias, Jorman. Aquí estamos recién dando inicio a este webinar, este conversatorio que vamos a tener acerca o complementando para lo que es el programa de ideas y proyectos. Eh, Una de las primeras cosas que cuando nosotros hablamos de proyectos, ya queremos desarrollar algún proyecto, queremos organizar algo que pueda beneficiar en parte pues en nuestra comunidad o iniciar nosotros mismos un proyecto, un emprendedurismo, ¿ya? Hay varias cosas que tenemos que preguntarnos. Porque si nosotros no tenemos muy claro, eso puede llevarnos a un fracaso en el futuro, ¿ya? Y por eso que es importante que conversemos y vayamos viendo lo que necesitamos, las ideas, cómo debemos llevarlas y clarificándolas a fin de que cuando terminemos nuestro proyecto, para quienes están en el curso, quienes están iniciando el curso de ideas y proyectos, esto obviamente les va a servir muchísimo. La idea del programa de proyectos Mercosur es que para el mes de marzo del año 2024 podamos tener de entre todos los participantes diversos proyectos en los distintos países, los cuales a través de ciudadanos de Mercosur puedan ser financiados para poder ayudarles, ya sea en asociatividad o en cooperativa o de manera individual, que puedan llevar adelante proyectos que a cada uno de ustedes y a sus comunidades les puedan beneficiar. Entonces la idea es justamente empezar a ver qué hacer, cómo debemos hacer, por dónde tenemos que empezar. Lo primero que hay que tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, tenemos que ver bien, pensar bien cuál es la idea, qué es lo que queremos. ¿Queremos hacerlo solo? ¿Queremos hacerlo con alguien? ¿Queremos hacer algo para la comunidad? ¿Queremos hacer un proyecto asociado, asociarnos con otras personas de nuestro país o de otro país? Entonces, todo eso tenemos que irlo pensando, irlo poco a poco definiendo. Y lo otro, o sea, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener una base para nuestro proyecto, ¿ya? Y por qué consideramos nosotros que va a ser beneficioso, es decir, si va a ser un proyecto de tipo social, ¿qué tipo de problema va a ayudar a resolver? Ejemplo, le digo, en Venezuela yo tuve una fundación, la Fundación de Asistencia Social Génesis, por muchos años, en la cual dentro de esa fundación yo llegué a tener 385 menores de edad, 385 niños, a los cuales se les proporcionaba desayuno, almuerzo y merienda, ¿ya? Los teníamos en 2 jornadas, porque los chicos iban al colegio. Entonces, los que iban en jornada de tarde llegaban a las 7 de la mañana, desayunaban, almorzaban y se iban al colegio. Los que estaban en el colegio en jornada de mañana llegaban a la fundación, almorzaban, hacían todas sus tareas, todo lo demás, y luego de eso se iban a sus casas, ¿ya? Ese trabajo lo estuve haciendo por muchos años en Venezuela, en la ciudad de Ocumare del Tuy, ¿ya? Estado Miranda. Y dentro de eso, aparte de eso, también teníamos otras 2 áreas en las cuales tenía un equipo de fútbol, conformé un equipo de fútbol en los cuales trabajaba con adolescentes, con muchachos que estaban con algunas situaciones, básicamente muchachos que estaban algunos en alcohol, otros en drogas, y empezamos a trabajar con ellos. Conformamos un equipo de fútbol que empezamos participando, como se dice, en los torneos de barrio, luego pasamos al torneo comunal, después de eso lo llevé hasta la tercera división en Venezuela, registrado en la Federación Venezolana de Fútbol, en la cual también estuve por mucho tiempo con ese equipo de fútbol. Aparte de eso, teníamos también un área que era para mujeres,
en la que teníamos talleres en los que se les enseñaba costura, pintura, bordado, es decir, manualidades de diversos tipos. Hacíamos nuestras exposiciones en la Plaza de Armas, en Ocumare del Tuy. Por tanto, yo les digo, prácticamente por 10 años estuve haciendo ese trabajo social allá en Ocumare, independiente de mis otras actividades profesionales que desarrollaba en la construcción, básicamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar o queremos hacer algo para ayudar, para apoyar, beneficiar la comunidad, ¿ya? O queremos hacer un emprendimiento en forma personal, tenemos que tener muy claro, decir, qué es y por qué lo queremos hacer, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que ir definiendo. Tenemos que ir teniendo claro cuáles son los objetivos. En el caso de la fundación, nuestro objetivo era tratar de ayudar niños que estaban en situación irregular, algunos porque no tenían sus padres, otros porque tenían sus padres estaban separados, mamás solteras, papás que estaban detenidos, es decir, privados de libertad, y esos chicos que prácticamente uno ve que el riesgo de ellos, ¿cuál es? Terminar en la misma situación que terminó su papá, ¿ya? Y para eso entonces buscamos nosotros la manera de que no estuviesen en la calle, sino que pasaban la mitad del tiempo en la fundación con tareas guiadas. Ya teníamos colaboradores que nos ayudaban para las tareas de los chicos, tanto jornada mañana como jornada tarde, personas que se encargaban de la alimentación, de preparar la comida para ellos. Teníamos 3 personas en la cocina, teníamos una trabajadora social, teníamos una persona que colaboraba con la parte de enfermería para control de los chicos. Entonces, son varios los aspectos que uno va viendo. En el local yo no alquilaba local porque tenía un local propio que antiguamente fue un supermercado, entonces tenía ese espacio que era prácticamente 600 metros cuadrados, la superficie que yo utilizaba para la fundación. Tenía 10 computadoras conectadas en red para que los chicos pudiesen buscar todo lo que ellos necesitaban para complementar o hacer sus trabajos de investigación para los colegios en las distintas edades que ellos tenían o en los grados en los cuales ellos iban estudiando. O sea, esto se lo voy comentando para que ustedes vayan también teniendo una idea de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, qué cosas tienen que ir pensando que pueden ir entonces haciendo, preparando, elaborando. Los tiempos han cambiado, le estoy hablando yo de los comienzos de los años 90, ya en principios de 2000, lo que yo hacía en Venezuela. Hoy hay muchas cosas que han cambiado en el tiempo y obviamente que tenemos que irnos adecuando a estas nuevas necesidades y a esta nueva juventud que tenemos. Ahora, lo que hay que ver es dónde nosotros vamos a hacer, dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto. ¿Qué tipo de local, lugar o terreno tenemos o vamos a necesitar para la ejecución de nuestro proyecto? Pues si usted quiere trabajar agricultura familiar, un proyecto de agricultura familiar con 3, 4 o 5 personas, ¿qué es lo que tiene? Necesita una superficie, hay 1 hectárea disponible, 2 hectáreas disponibles, en la zona donde usted está y lo que usted quiere hacer, el producto es el que mejor rendimiento tiene, que pueda producirse y que les pueda generar también ciertos ingresos, ¿ya? Entonces, todo depende de qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer y dónde lo voy a hacer. Ahí tiene que usted tener clara, ¿verdad?, una definición del lugar geográfico en el cual usted quiera desarrollar su proyecto, ¿ya? Sea en lo rural, sea en lo urbano, ¿ya? Todo va apuntando a eso. Luego tenemos que ir viendo así cómo lo vamos a hacer, es decir, cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar para el proyecto para alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo.
¿ya? Y quiénes lo van a hacer, es decir, quiénes son las personas responsables del proyecto, qué tipo de profesionales voy a necesitar a lo mejor para mi proyecto. Ahora, los profesionales van a ser colaboradores o los profesionales van a ser con una renta o con un salario o un sueldo fijo. Es decir, yo tengo que ahí ir determinando qué voy a necesitar y cómo voy a necesitar. En el caso mío, por ejemplo, en la fundación, tenía 3 personas que trabajaban en la cocina, ¿ya? Y tenía también 4 colaboradoras, porque eran colaboradoras, nosotros no le pagábamos salario, sino le dábamos un aporte, una colaboración mensual, porque también sus hijos se beneficiaban dentro de la fundación, que eran las que ayudaban con las tareas dirigidas que se iban haciendo también con los chicos, ¿ya? Y las actividades que hacíamos. Ellas obviamente eran las responsables, 2 en cada jornada, 2 de mañana y 2 de tarde, con los niños que teníamos. Entonces, ustedes tienen que ir preparando, haciendo una lista de qué es lo que van a ir necesitando, perdón, para la ejecución o el desarrollo de una actividad o del proyecto que ustedes están pensando. ¿Está claro hasta aquí? Me detengo. ¿Alguien quiere preguntarme algo antes de continuar? Sí, claro, profesor, pero yo pregunto, ¿todos los proyectos tienen que ser sociales o orientados hacia una temática social de ayuda social? No, Estela. Por eso estaba diciendo, yo estoy hablando del ejemplo, por ejemplo, de lo que yo hice, ¿ya? La fundación que yo tenía y las actividades que yo desarrollaba. Pero ustedes pueden hacer un emprendimiento que sea de ustedes o con otra persona o puede ser personal, ¿ya? Por ejemplo, usted quiere poner un restaurante y ese restaurante es suyo. Si usted quiere poner un restaurante, qué necesita, qué tipo de productos quiere elaborar dentro de lo que es la alimentación en un restaurante o una panadería. Usted quiere abrir una panadería y bueno, ese es un proyecto que tiene que hacer para la producción de pan. ¿Ya? Entonces, hay una serie de insumos, elementos, lugar, ver la competencia que va a tener, ¿ya? Pero todos esos son aspectos que vamos conversando más adelante. Pero los proyectos estoy poniendo como ejemplo, si alguien quiere hacer un proyecto social, las cosas que debe ir considerando. Si quieres hacer un proyecto individual, personal, apuntado a otra área, también hay algunas cosas que sí o sí vas a tener que desarrollarlas, como es la elaboración de los objetivos, ¿ya? Del propósito, hay que analizar también el capital, los recursos que vas a necesitar para poder llegar al final a ejecutar el proyecto. Ah, bien, bien. Muchas gracias, profesor. Por nada, Estela. Eh, yo ¿Sí? necesito preguntar, ¿Tienes? en el caso de educación, mi interés sería para jóvenes en edad de inserción laboral e inclusión laboral. Para este tipo de proyecto debería ser un proyecto social, ¿no? También puede ser encarado, eh, digo, como particular, ¿verdad? En el caso, Pero, perdón, ¿cómo? en el caso tuyo, por ejemplo, Alicia, tú quieres hacer un proyecto, ¿verdad? En el cual quieres ayudar a que los jóvenes puedan insertarse por A, B, C razón al campo laboral, ¿ya? Capacitarlos de alguna manera. Viene a ser un proyecto social, si bien es socioeducativo, ¿ya? Pero básicamente es un proyecto social porque es de apoyo y de ayuda. Yo en Chile realicé un proyecto en una comunidad que se llama Río Negro Horno Pirén, ya en 250 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Montt, en el cual trabajé con personas mayores, ya todos adultos, a los cuales se les enseñó a trabajar en carpintería, en tejido a máquina,
ya, básicamente porque eran los elementos que se podían obtener de mejor forma. Entonces se creó una carpintería ya para la fabricación de muebles, todo lo que fuera doméstico para la ciudad y para la zona, así cosa que las personas que estaban ahí, que eran 10 varones, pudieran fabricar y ayudarse con ingresos, ¿ya? Pro, produciendo mesas, sillas, estante y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eso se hizo con los varones. Y con las mujeres se les enseñó a tejer a máquina y se les enseñó a bordar. Entonces, con ellas se hizo ese tipo de trabajo. Gente que no tenía mucha educación, que tenía muchas carencias por la zona geográfica en la que vivían. Por lo tanto, ahí se hizo con ellos un proyecto básicamente laboral y también comercial, ¿ya? Ok, mi idea sería a ver, apuntar a las nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, suponiendo de que no tenemos nosotros capacitaciones para lo que se necesita mismo o lo que puede venir, ¿verdad? Estar un poco al nivel de lo que se viene necesitando a nivel empresarial, por ejemplo. Ajá. Pero también se debería de encarar, me parece a mí, ¿verdad? Por si alguien quiera emprender, o sea, como emprender algo, pero también para buscar trabajo. Pero, o sea, en ese caso sería que revisar si es que se tiene profesores capacitados también para eso, ¿verdad? O sea, que sería así como apuntando a lo actual de las tecnologías, por ejemplo, Sí, ¿verdad? digamos, yo entiendo que la idea tuya sería hacer algo más pequeño, pero por ejemplo, como lo que hace el ICNPP con la capacitación de jóvenes, ¿verdad? Preparándolos para el primer empleo, ¿ya? Algo así. Es decir, hoy en día hay mucho en qué capacitar, ¿ya? La tecnología ha avanzado bastante, por lo tanto tenemos muchas cosas en las que podemos ayudar. Y esto mismo, por ejemplo, las clases online es una herramienta muy útil que aquí se puede utilizar. Aquí creo que hay tecnología, hay espacio y hay gente que está capacitada, Elisea, para poder trabajar con un proyecto de ese tipo. Y la zona donde tú estás, entre Villa Elisa, San Antonio, Lupané y alrededores, hay demasiada necesidad como para que los muchachos puedan integrarse. Sí, o sea, hay muchísimos jóvenes que no encuentran trabajo. Entonces sería Exactamente. prepararles un poco a ellos, ¿verdad? Y bueno, eso, después ir creciendo en la medida que se pueda, ¿verdad? Todo es posible. Sí, gracias. Todo depende del amor que nosotros le pongamos a las cosas. Sí, ok. Sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna consulta antes de continuar? Profesor José, Ana. Gladys, Gladys, sí. Yo quisiera un proyecto de niñez, es decir, siempre trabajo en lo social, ¿no es cierto? Y mi abordaje fue con los adultos mayores, pero quisiera abordar niñez con medio ambiente. Eh, ya tengo preparado ya todo el desarrollo, los objetivos y trabajar con la economía circular, restituir, restaurar a través de manualidades a, a los niños, ¿no? Como cuidar el medio ambiente. A partir Eh, de primera infancia. no, es muy interesante, Gladys, más todavía en la zona donde tú estás, ahí en Gualeguaychú, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Es una muy buena idea. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí en Areguá, en el año 2012, 2013 y 2014, estuvimos trabajando, básicamente estuve en todos los colegios ya de la ciudad, eh,
trabajando en el área de medio ambiente en la parte de la concientización para que los niños fueran tomando conciencia de lo que significaba el tirar la basura, el no plantar, de cortar los árboles sin pensar en lo que eso significaba para la tierra, el daño que se iba haciendo. Además que teníamos nosotros aquí la gran contaminación del lago Pacaraí, aquí en Areguá. Entonces, ahí yo estuve durante 2 años consecutivos recorriendo todos los colegios de la ciudad, con todos los profesores, con los directores, nos reunimos con la Dirección de Educación para crear esa conciencia ambiental en los chicos. Así que te digo, todo se puede hacer, todo es posible, ¿ya? Así que me parece bien, Gladys, tú que ya tienes experiencia trabajando en el área de los adultos mayores, que ahora quieras innovar y empezamos a tomar los chicos desde aquí. Así que una buena idea para que vayamos conversando. Muchas gracias, profesor José. No, por nada, Gladys. ¿Alguien quiere hacer? A ver, ¿quién Sí, es? yo soy Elisea. Elisea. Pasa lo siguiente, que dentro de las 25 opciones yo no encontré infraestructura. Infraestructura no, dentro de infraestructura no entraría a construcción de viviendas de interés social. Claro, eso ya, pero ese te digo que ese es un proyecto bastante grande. Ahí ya Costoso. le estaríamos quitando el trabajo al Ministerio de la Vivienda. Si empezamos a construir nosotros, el Ministerio ¿para qué va a construir? Sí, pero es que Puede hacer, igual ¿no? hace falta viviendas, o sea, no cubre tampoco la capacidad necesaria. Sí, hay proyectos, Elisea, Principal. que se hacen a nivel comunitario para la construcción de las viviendas sociales. ¿Ya? Lo que sí, por ejemplo, hace falta aquí en Paraguay, se lo digo, y quizás en muchas ciudades, no hay plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos que estén generando o proveyendo de bloques tipo ladrillos para la construcción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí en Paraguay, nosotros hemos hecho propuestas de este tipo, pero no ha habido interés por parte de las autoridades para la construcción de plantas de este tipo. Plantas de tratamiento de residuos sólidos hay muchas, hacen la separación de los elementos, pero con aprovechamiento tal que tú termines generando la energía eléctrica, termines generando bloques para construcción, no los tenemos, ¿ya? No los tenemos y es una de las cosas a la que espero y aspiro de aquí a los próximos 5 años podamos tener aquí ya en América Latina unas 2 o 3 plantas de este tipo para obviamente beneficiar las comunidades, porque muchísimo ayuda, porque de la misma basura va sacando los ladrillos para Los construcción. materiales, sí. Pero entonces se tiene a nivel de gobierno, se tiene propuestas Ahí ya eso viene a nivel, por lo menos voy a decir, aquí en Paraguay, eso básicamente hay que hacerlo, se puede hacer a nivel de gobierno o también se puede hacer a nivel comunitario. Aquí se fabrica mucho ladrillo, por lo tanto es fácil conseguirlo, en ese sentido. Entonces sí puede organizarse para construcción básica, sí podría organizarse, ¿ya? Porque aquí tenemos todavía, a diferencia de otros países, aquí la fabricación artesanal de los ladrillos es muy masiva. Ya tenemos mucha producción aquí en Tobatí, también aquí en Itauguá hay bastante producción de ladrillo, así que se puede hacer. y uno puede cambiar la elección que hizo de esos 25, de Sí, esas es 25 una referencia, Elisea, esa es una referencia, por eso en la medida que vamos avanzando en el curso se va a ir definiendo, ya todos esos 25 ítems que están ahí son ítems referenciales, ¿me entiendes? Ok. Perfecto, gracias, profesor. Por nada, Alicia.